laboratorio. Ella es la responsable de investigación y desarrollo de productos. Está radicada en Utah y acaba de visitarnos en Copenhague hace nada, donde tuvimos una conversación fantástica. Pero después de escuchar esta conversación fantástica, vamos a escuchar a Tanner en directo. Bueno, si estuvisteis en el evento de España, seguro que disfrutasteis muchísimo de su ponencia. Él está con nosotros en el equipo de I+D de PharmaDex desde Estados Unidos y está aquí con nosotros para darnos una pequeña formación. Pero antes de ello, vamos a presentar a Helen Knox y vamos a hablar de los obstáculos a los que se puede enfrentar la gente a la hora de perder peso. Vamos a escuchar. Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenida a ti, Helen. Gracias. Tengo mucha suerte de tener a Helen hoy con nosotros, pero antes de entrar en materia, háblanos un poco de ti. Claro, Tina, me encantaría. Soy bióloga. He estado en Nuskin durante 17 años, ya llevo 17 años en Nuskin y soy vicepresidenta de Investigación y Desarrollo. Pues qué gusto tenerte con nosotros. Hoy vamos a hablar de algunos de los retos a los que se puede enfrentar la gente cuando emprenden un proyecto de control de peso, podríamos decir. Y hay diferentes áreas a las que uno puede dirigir sus esfuerzos si quiere ayudar a la gente a tener éxito en este proceso. Y existen una serie de desafíos comunes. Igual podría repasar algunos de ellos con nosotros hoy. Sí, claro. Uno de los desafíos a los que se enfrenta la gente a menudo cuando quiere controlar su peso es el malestar intestinal. Cuando no nos sentimos bien, se hace difícil que podamos tomar buenas decisiones en cuanto a alimentos y también nos dificulta estar más activos. Y otras veces nuestros cuerpos sencillamente no responden a la comida de la manera que esperaríamos o que habíamos previsto, lo que puede conllevar una sensación de hambre y también nos puede conducir a tener antojos. Y cuando intentamos perder peso, uno de los consejos habituales es obviamente reducir la ingesta de calorías. Sí, pero esto puede ser difícil de hacer de manera habitual, consistente. Y cuando perdemos peso, lo ideal sería perder la grasa, pero no la masa muscular. Y es muy difícil cambiar nuestro estilo de vida, ya lo sabemos todos. Hay rutinas, comidas o porciones en tamaños que nos encantan. Y es muy difícil cambiar estos hábitos, incluso cuando el objetivo es estar más saludable. Sí, así es, los retos son retos comunes a los que se enfrenta la gente, pero por supuesto, luego todos somos muy diferentes y tenemos nuestras propias luchas personales, ¿verdad? Sí, y hay muchas maneras de controlar el peso. Lo importante es adaptar el enfoque a tus objetivos. Y con las cosas que te cuestan a ti, cuánto tiempo, cuánto peso quieres perder, en qué plazo quieres perderlo, y luego elegir soluciones que te ayuden a conseguir esos objetivos. Igual te cuesta solo una cosa, por ejemplo, el tamaño de los ponciones. Y por el contrario, no tienes antojos. Pero igual te cuestan varias cosas, pues los antojos, el malestar intestinal, otras cosas. Así que tenemos ejemplos de cosas que nos pueden ayudar a enfocar el proceso de manera más fácil. Por ejemplo, podemos apoyar el metabolismo normal de los carbohidratos, mantener la masa muscular, controlar el apetito y los antojos, o apoyar una digestión saludable, o incluso obtener orientación sobre qué comer y cuánto ejercicio hacer. Así que aquí hay bastantes ámbitos, pero si simplificamos todos estos aspectos, podemos reducirlos a 5 áreas principales en las que las podríamos clasificar. ¿Nos puedes ayudar a hacerlo? Sí, me encantaría. La primera sería la sustitución de comidas. Sustituir una comida por otra cosa con menos calorías, pero que nos sigue aportando nutrientes esenciales. Así complementaría un plan de alimentación bien equilibrado, proporcionando una manera de reducir la ingesta de calorías mediante la sustitución de una comida al día con una alternativa nutritiva. Así es. Es la número uno. La segunda sería la fibra. ¿Tienes suficiente fibra en tu dieta cotidiana? La fibra es muy importante para ayudarnos a sentirnos llenos y satisfechos, para que sea más fácil cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, llevar una dieta restrictiva en cuanto a calorías. El tercer ámbito sería la importancia del músculo magro.
y las estrategias para apoyar ese músculo magro durante la pérdida de peso. Es crítico porque las fibras musculares, como sabemos, pueden quemar calorías incluso cuando estás descansando y es mejor incluso que perder grasa. Así que podemos mantener el músculo durante la pérdida de peso ayudándonos a mantener resultados a largo plazo. La cuarta área son las estrategias de control del apetito y antojos para tener un enfoque que nos ayude a fomentar el mecanismo normal de los carbohidratos, que a su vez ayuda a controlar los antojos. Y si podemos controlar el apetito, pues también conseguiremos nuestros objetivos más fácilmente. Y finalmente, el número 5 es apoyar una digestión saludable. Esto es importante porque cuando experimentamos indigestión o problemas digestivos, nos resulta más difícil elegir buenos alimentos y estar activos. Y cuando tomamos buenas decisiones en cuanto a alimentos, queremos sacarle el mayor partido a esos alimentos para apoyar a nuestro cuerpo y que esté sano y feliz. Bueno, 5 áreas muy importantes y por supuesto se pueden combinar los enfoques con un plan de alimentación bien equilibrado, con el tipo de actividad adecuado para tener esta solución más holística, ¿verdad? Así es, aunque el control de peso es complejo, en vez de utilizar una estrategia que nos valga a todos, podemos centrarnos en las áreas clave más importantes para cada uno de nosotros y este enfoque creemos que puede fomentar esa transformación. Para mí tiene muchísimo sentido, espero que todo el mundo lo haya disfrutado y muchas gracias, Helen. Gracias, Tina. Gracias a ti. Bueno, Helen es que es la mejor. Veo que hay un montón de gente que se acaba de incorporar y espero que estéis en el canal adecuado de idiomas porque ahora mismo vamos a volver a lo que nos ha contado Helen, pero en mayor profundidad. Y vamos a hablar de 5 temas principales hoy. Lo primero, las proteínas y la sustitución de comidas. Y vamos a hablar de cómo encajan en este proceso de pérdida de peso y por qué pueden resultar sumamente importantes. Segundo, vamos a hablar de nuevo del papel de la fibra. Helen ha mencionado lo importante que es, pero Tanner nos va a contar cómo y por qué. Y luego, la tercera parte sería la importancia del músculo magro. Y de verdad que es una estrategia para que ese peso no vuelva durante nuestro proceso de transformación. El cuarto ámbito serían las estrategias de fomentar el control de apetito y controlar los antojos que muchos seguramente tenemos. Y el quinto ámbito sería hablar durante unos minutos en cuanto a cómo podemos apoyar una digestión sana. Como Helen ha dicho, podemos combinar todos estos enfoques también con un plan de alimentación bien equilibrado y también siendo más activos. Y de esta manera tendremos un enfoque holístico. Y a pesar de que es un poquito complejo, podemos decidir por dónde queremos empezar y centrarnos en un ámbito o en varios ámbitos. Pero bueno, ahora vamos a meternos en esto en profundidad y para ello tengo la suerte de contar con Tanner Gibbs. Y ahí le tenemos. Tanner nos acompaña desde Reino Unido. Y Tanner, hay muchísima gente que te conoce, pero para los que no te conocen, igual te quieres presentar brevemente. Háblanos de tu trayectoria, cuánto tiempo llevas con la empresa, todo tuyo. Perfecto, gracias, Tanner. Bueno, pues yo soy Tanner Gibb y llevo 15 años con Nu Skin. Nací en el 84, el mismo año que se creó Nu Skin. Vamos a celebrar nuestros 40 años este mismo año. Estoy emocionado. Formo parte del equipo científico. Soy uno de esos 75 científicos que tenemos y trabajo sobre todo en el ámbito de la comunicación y de la investigación de Pharmanex. Hablamos de las innovaciones, de nuestra ciencia, etcétera. Y por eso Tanner es una persona muy indicada para acompañarnos hoy. Una de las cosas importantes de las que quiero hablar hoy es la proteína. La razón número 1 por la que necesitamos proteína cuando perdemos peso es porque nos ayuda a mantener también esa pérdida de peso. Pero también nos puedes contar por qué las proteínas son tan importantes, ¿no? Sí, pues lo fundamental en cuanto a la proteína es que nos ayuda a mantener el músculo. Como vemos aquí, el objetivo es mantener el músculo durante la pérdida de peso. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el músculo es un tejido activamente, metabólicamente activo y queremos optimizar
la ingesta de proteína y el ejercicio. Vemos en la gráfica que la pérdida de músculo ocurre en muchísimas dietas y vemos que las bajas proteínas, 0,8 gramos por kilo, hacen que pierdas un 40% de la masa muscular con ese peso, pero con una dieta de más proteína, con 1,6 gramos por kilo, estamos manteniendo un 15%, un poquito más de ese músculo. Pero si combinamos más proteína con ejercicio, es decir, 30 minutos de andar 5 días a la semana y 30 minutos de entrenamiento de resistencia 2 días a la semana, podemos mantener ese músculo magro incluso si perdemos peso. Ese es el objetivo. ¿Y entonces cuántas proteínas necesito? ¿Cómo sabe la gente cuánta proteína necesitan al día? Es una buenísima pregunta y la verdad es que la respuesta es muy individualizado. Aquí vemos en la gráfica que necesitarías 1,6 gramos por kilo. Entonces, pues sacan las cuentas. Si pesas 70 kilos, estaríamos hablando de unos 110 gramos de proteína al día. Y obviamente no quieres que esto provenga del mismo alimento o de la misma comida del día. Quieres ir dividiéndolo a lo largo de la jornada. Francamente, yo creo que consumir suficiente proteína es complejo. Yo pensaba que consumía suficiente proteína hasta que me puse a mirarlo y creo que es un desafío para muchos de nosotros. Así que para resumirlo, si estás ahí plantada, pesas 70 kilos, pues para obtener 110 gramos de proteína al día necesitarías comerte 18 huevos, porque un huevo tiene aproximadamente 6 gramos de proteína. Ya sé, Tanner, que acaba de decir que la proteína no tiene que venir de una sola fuente, pero para que lo entendáis, si fuerais a comer solo huevos, son muchos huevos en un solo día, 18 huevos. Si tú lo comes tofu, pues estamos hablando de 8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Entonces tendrías que comerte más de 1 kilo de tofu cada día. Pechugas de pollo, pues ahí estamos hablando de unos 400 gramos. Entonces, medio kilo casi de pechugas de pollo al día si pesas 70 kilos. Es solamente para que entendáis que posiblemente suponen más contenido en proteínas de lo que pensamos la mayoría. Y la cantidad de proteína, Tanner, realmente es fundamental, pero también has mencionado el ejercicio y lo que nos estás mostrando aquí supongo que son guías, pero si la gente está yendo al gimnasio, pues supongo que esto es muy beneficioso, ¿verdad? Sí, mi recomendación en cuanto a ejercicio es que cualquier cosa es mejor que nada. Un poquito te puede cundir mucho, pero una combinación de entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza, en casa o en el gimnasio haciendo sentadillas o flexiones, lo que sea, no tiene que ser un durísimo. Es que te tiene que ayudar a mantener ese músculo cuando consigues además tener una ingesta de proteínas adecuada durante todo el día. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la sustitución de comidas, porque es otra herramienta que se puede utilizar. Sí, en la ciencia de la sustitución de comidas, bueno, pues lo hemos puesto gran parte en pantalla. Es fundamental que sepamos que estar adheriéndose y siguiendo una dieta con un déficit calórico es muy difícil para la mayoría de nosotros y al final estás ingiriendo menos nutrientes esenciales de lo que necesitabas porque estás consumiendo menos calorías. Así que muy a menudo una manera de solucionarlo es con sustitutivos de comida y muy a menudo estos sustitutivos hacen que el tener una ingesta calórica menor sea más fácil de seguir y te da los nutrientes y vitaminas necesarios. Y hay muchísima ciencia que nos está mostrando que los sustitutivos de comida nos pueden ayudar a la gente a perder peso más que una dieta restrictiva en calorías. Y de hecho, si hacemos clic en la diapositiva, veremos las diferencias principales entre esos distintos estudios llevados a cabo. No es solo que se pierda más peso en un año, sino que la diferencia media en el grupo de los sustitutivos de comida era de 1,44 kilos más comparado con las dietas alternativas. Entonces, si quieres reducir las calorías, los sustitutivos de comida son una solución fácil que ayuda a perder más peso y es una manera sostenible y sana de seguir por ese proceso. Fantástico. Otro aspecto fundamental, bueno, antes lo hemos comentado cuando hablábamos de las proteínas, pero otro aspecto clave en el control de peso es lo que llamamos tasa metabólica en reposo. Y
es la energía que nuestro organismo necesita para llevar a cabo las funciones fisiológicas básicas, como respirar, estar de pie, lo básico. Sí, desde luego, y es fundamental. Nuestra tasa metabólica en reposo es que quema un 70% de las calorías totales al día. Sorprendente, ¿verdad? Es muchísimo. Y es muchísimo más que la actividad física habitual o el efecto térmico de la comida. Y lo que más contribuye a la cantidad de calorías que vas a consumir al día, además de la tasa metabólica en reposo, es el músculo magro. Por eso, cuanto más músculo tengas, más alta será tu tasa metabólica en reposo. Cuanto menos músculo tengas, más baja será tu tasa metabólica en reposo. Así que cualquier cosa que puedas hacer para mantener el músculo va a ser muy ventajosa para tu tasa metabólica en reposo, que es lo de quemar calorías mientras estás haciendo cosas habituales, ¿no? En cosas que no tienes que pensar, pero que siguen quemando calorías en tu organismo. Muy bien, pues cuando queremos perder peso, y ese es nuestro objetivo, nos has dicho que tenemos que mantener la masa muscular, también si quieres perder peso, bueno, pues tienes que tener en cuenta que las proteínas te pueden ayudar y hay otras estrategias que pueden ayudarnos. Y supongo que son estrategias que podríamos compartir ahora, sí, claro que sí. A ver, desde luego lo que quieres es que haya un contenido de proteínas en todas las comidas. No te convierte toda la proteína en una sola comida, no proveniendo del mismo grupo de alimentos. Si puedes distribuir tu ingesta de proteínas a lo largo del día, te va a ayudar a mantener el músculo magro, reducir las calorías para perder peso, pero no matarte de hambre. Es que las dietas de matarte de hambre no funcionan, no son sostenibles y no son buenas para mantener el músculo magro. Y luego también los ejercicios de fuerza y la actividad física. No te tienes que volver loca en el gimnasio. Un poquito puede cundir muchísimo. Tener una buena rutina puede mantener tu salud y ayudarte a mantener el músculo. Y al mismo tiempo hay algunos ingredientes dietéticos que pueden ayudarte a marcar la diferencia y a tener éxito y a retener el músculo. Fantástico. Bueno, pues cuéntanos un poco. Aquí tenemos una imagen fantástica. Bueno, pues aquí tenemos distintos componentes. En este estudio in vitro se valoraron distintos ingredientes y vimos que tienen efecto en inhibir que se almacene la grasa y también fomentaban la quema de grasa. En este estudio en concreto se tantearon cientos de hierbas y las tres más eficaces fueron la moringa, que a veces se conoce como hojas que son como un palo para tocar el tambor, luego las hojas de curry y también la cúrcuma. Y lo que tienen es una capacidad de inhibir la acumulación de grasa y aumentar la degradación de la grasa en las células. Así que basándonos en este estudio, podemos trabajar en productos muy importantes para nosotros. Efectivamente, y hemos visto muchísimas hierbas en este estudio que se han probado de manera separada y también mezcladas, ¿verdad? Sí, como vemos aquí en esta pequeña tabla o gráfico, hemos visto este producto concreto o una combinación de los distintos ingredientes juntos y en distintos ratios, y que lo que se descubrió en el estudio es que la combinación era más eficaz que los ingredientes separados. Pero no cualquier combinación, con un ratio muy concreto, estos tres ingredientes funcionaban juntos para ofrecer el beneficio mayor posible. Y es lo que concluyó esta investigación in vitro. Así que no solamente la dosis de los ingredientes, sino que también es el ratio. Bien, este era un estudio in vitro, pero vamos a hablar de un estudio que se han hecho con humanos, con 42 hombres y mujeres, todos eran obesos, encajaban en esa categoría de obesos, y en el estudio se les dio una dieta, guías de ejercicio, y uno de los grupos consumió esta mezcla de hierbas de la que Tanner estaba hablando y el otro consumió placebo. Tanner, ¿nos puedes compartir los resultados? Sí, después de hacer el trabajo in vitro, que es la investigación preliminar en los estudios científicos, pasamos entonces al estudio clínico, al ensayo, para ver si esto funciona también en sujetos humanos. Y como vemos en los resultados, funcionan fenomenal. Así que aquí vemos los resultados y una reducción significativa en el peso corporal y el índice de masa corporal. La
persona media después de 8 semanas perdió 5 kilos, pero veamos que en la gráfica se nota que hay diferencias significativas en la pérdida de pesos incluso a 2 semanas, más todavía a 4 semanas y más todavía a 8 semanas. Uno de los mecanismos que detectaron en este estudio fue un aumento en adopectina, que es un componente que nos ayuda a degradar los ácidos grasos. Y esto es algo que es un buen mecanismo de acción que hace que esta mezcla de hierbas ayude más en la pérdida de peso, muchísimo más que el placebo. Son resultados fantásticos. Y aquí tenemos otro estudio que queremos compartir hoy. Y de hecho es un estudio muy similar en cuanto a configuración, claro, porque vamos a hacer un solo estudio cuando podemos hacer 2 ensayos clínicos. El diseño es muy similar, pero con una población muy diferente. Eran individuos con sobrepeso que tenían menos queso para perder que el grupo obeso y algunos hacían dieta, otros ejercicios. La única diferencia es que a un grupo se le daba el placebo y al otro grupo se les daba esta mezcla de hierbas tan concreta y podemos ver que los resultados son increíbles y se ven aquí en la gráfica. De hecho, en la misma semana 2 ya vemos diferencias en la pérdida de peso que siguen mejorando en la semana 4, 8, 12 y 16. Un poquito más de 5 kilos después de 16 semanas. Y quiero destacar aquí que el tratamiento fue muy seguro, bien tolerado y que ningún sujeto se salió del estudio porque hubiera eventos adversos. Pero sí que quiero mencionar que la dieta es la misma, es el estilo de vida el mismo. La única diferencia es el placebo o la mezcla de hierbas. Así que basándonos en este estudio, oye, si vas a dedicar esfuerzos a tu dieta y al ejercicio, pues igual puedes tomar también algo que se ha estudiado clínicamente y que es eficaz para mejorar o para amplificar esos esfuerzos que le dediques. Y incluso Tanner, si no le vas a dedicar muchísimo esfuerzo, también parece buena idea, ¿no? Sí, sí, sí parece buena idea. Pero prudencia, porque todo el mundo está aquí buscando una varita mágica para que puedas comer lo que quieras, para olvidarte de lo que comes, olvidarte del ejercicio. Bueno, pues esto no es ideal ni desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista de la salud, pero un poquito de ejercicio, de esfuerzo, de control de la dieta, junto con esta mezcla del bar, pueden dar muy buenos resultados. Fantástico, pues esto es lo que quería decir. Otro estudio, ¿este es el mismo? Ah, no, 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 no es el mismo, es uno nuevo, ¿no? Así es. Esto forma parte de los datos de ese ensayo clínico, en el que no solamente estamos valorando la pérdida de peso, sino también los cambios en la composición corporal. Después de 16 semanas en este estudio en concreto, podemos ver cómo hubo un cambio si comparamos el placebo con la mezcla de hierbas y nos ayudó a mantener la masa corporal magra, es decir, es tu masa menos la grasa. Y ya sabemos que el músculo es un gran componente de todo esto, así que es un buen indicador que muestra que estamos ayudando a mantener el músculo entre este grupo. Y además, en este ensayo en concreto, vemos que el porcentaje total de grasa corporal, la reducción a 16 semanas, bueno, pues con la mezcla de hierbas, aquí vemos una reducción de la grasa corporal, ese tipo de pérdida que queremos tener. Y luego vemos que hay cambios en el grupo de placebo, es decir, que ganaban grasa corporal. Esto nos dice que además de solamente perder peso, ¿de qué se compone el cuerpo? ¿Cuál es la composición de grasa, de músculo? Y vemos que hay beneficios en cuanto al mantenimiento del músculo y utilizar la grasa como combustible. Muy bien, pues basándonos en los estudios que hemos mostrado ahora mismo, esta mezcla de hierbas específicas nos ayuda a aumentar el ritmo metabólico o la tasa metabólica y nos ayuda a reducir la grasa y mantener músculos magros, así que los resultados son increíbles. Sí, sí, así es, me encantan. Y la verdad es que nos lleva a que una de las estrategias que nos ayudan a fomentar la pérdida de peso y nos ayuda a entender lo básico que ocurre en nuestro cuerpo es la energía y las calorías frente a la energía que quemas y lo que consumes. A ver, si consumes más de lo que ingieres, pues vas a reducir el peso y lo contrario. Y
Obviamente hay consejos y cosas que podemos tener en cuenta, pero ¿cuáles son los consejos para ayudarnos a reducir las calorías? Porque puede ser difícil, queremos estar hidratados, a veces confundimos la hidratación con hambre, queremos consumir suficiente fibra, deberíamos hablar de eso porque es fundamental, queremos tener suficiente proteína, una dieta equilibrada, frutas y verduras, y luego hay consejos también para aumentar la quema de calorías, pues para eso queremos hacer ejercicio, el ejercicio quema calorías, queremos hacer entrenamiento de resistencia y aeróbico y encuentra algo que te guste. Estate activa, una combinación que te guste y asegúrate de que, bueno, no sé, haces algo que es sostenible. No vayas 30 minutos al gimnasio y luego te pases el día sentado o sentada. Me parece que deberíamos ahora hablar un poquito más de la fibra. Sí, sí, eso te iba a decir yo. Vamos a hablar de la fibra porque tenemos que sentirnos saciados. Entonces, si me dices que tengo que comer un poquito menos, quiero sentirme saciada. Y la fibra me puede ayudar con eso, ¿no? Desde luego así es. Y no todas las fibras son las mismas ni tienen el mismo efecto con el organismo. Vamos a hablar de uno de mis favoritos personales, que es el glucomanano. El glucomanano, como vemos en pantalla, viene de la raíz de la planta de konjac, es soluble en agua y lo que hace es ocupar espacio en nuestro estómago, que se llama el efecto de masa. Es decir, cuando esta fibra absorbe agua y ocupa espacio en el estómago, al final esto subyace a ese mecanismo que nos hace sentirnos saciados, que nos hace sentirnos llenos. Se diferencia el glucomanano de otras fibras en que es muy viscoso, es como muy grueso, ¿no? Entonces, ocupa mucho espacio muy rápidamente y la dosis es fundamental recordarla. 1 gramo 3 veces al día con agua antes de las comidas para ayudarnos a fomentar la pérdida de peso. No podemos tomarlo toda la vez. Tenemos que ayudarnos con la saciedad en cada una de esas comidas. Y Tanner, me parece que también es importante no comértelo 1 minuto o no tomarlo 1 minuto antes de comer, porque necesita tiempo de comunicación el estómago y el cerebro para que puedas sentir esa sensación de saciedad. Entonces, has dicho antes de las comidas, se recomienda 3 veces al día antes de las comidas, ¿verdad? Y me parece muy interesante. Ahora vamos a ver un estudio que se realizó con glucomanano. Y si no te importa, ¿nos lo explicas, Tanner? Sí, este es el diseño del estudio. Es un estudio doble ciego, controlado por placebo, el estándar de oro, y se realizó durante 8 semanas con 20 sujetos obesos a los que se le dio placebo y glucomanano. Para los que no sepan lo que es el placebo, bueno, pues es una pastilla falsa que no tiene ingredientes activos. Tú nos diferencias en este estudio si estás tomando glucomanano o placebo. Y tomaron una dosis 3 veces al día con agua antes de las comidas, antes del desayuno, de la comida, de la cena, y a todos se les pidió que mantuvieran sus patrones habituales de comida y sus niveles de actividad. Y la única diferencia es si estabas consumiendo esta fibra especial o el placebo. Y los resultados, como veis, son bastante impresionantes para el grupo de glucomanano. Vemos una reducción en el peso de más de 5 kilos comparado con el grupo de placebo, que de hecho ganó un poquito más de 1 kilo, con lo cual los resultados fueron muy eficaces obtenidos en este estudio. Increíble. Muy bien, hemos hablado de la fibra y ahora me gustaría hablar un poquito del apetito y de los antojos. Pero antes de meternos en materia, me gustaría que empezaras contándonos un poco sobre el contexto. ¿Qué pasa cuando comemos carbohidratos? Bueno, ¿hay alguien ahí fuera al que le encanten los carbohidratos? Es que necesitamos los carbohidratos. Son buenos para nosotros, pero cómo funcionan sobre nuestro organismo puede ser diferente en función del tipo de carbohidrato que consumamos. Y cuando hablamos de carbohidratos hablamos de arroz, de pasta, de chocolate, de azúcar, de gominolas, de dulces, de todo tipo de cosas. Bueno, pues los carbohidratos son una forma de energía, pero se van degradando en azúcares simples en el intestino y entran en nuestro flujo sanguíneo. Y cuando entran en nuestra corriente, en nuestro torriente sanguíneo, como glucosa, como el azúcar principal en nuestro organismo, ocurren varias cosas. Y hay biomarcadores y cosas que se liberan para coger esa glucosa y utilizarla como combustible o almacenarla. Entonces, estos biomarcadores llevan a esa glucosa a las células como fuente de energía. Pues, ¿qué pasa? Que después estos biomarcadores vuelven a la casilla de partida.
Y uno de esos biomarcadores que seguramente mucha gente reconozca sería la insulina. Seguro que muchos y muchas habéis oído hablar de esto. Este es el proceso normal, es lo que pasa cuando comes chocolate o patatas fritas o pasta o pan, pero lo que importa aquí es cómo de rápido ocurre todo esto. Esto que nos contabas, esa degradación, ¿cómo ocurre? ¿Cómo de rápido ocurre? Y esos biomarcadores, ¿cómo reaccionan? Porque también es la diferencia entre una respuesta equilibrada ante los alimentos y una desequilibrada. Entonces, por favor, Tanner, cuéntanos un poco. A ver, aquí vemos una respuesta fisiológica que tendremos cuando se van degradando estos carbohidratos, cómo de rápido y cómo de lento se degradan. Y podemos tener una respuesta equilibrada o no a la comida. Y bueno, pues si la respuesta es adecuada, pues te sientes lleno, todo el mundo se siente así, ¿no? Que te da energía, etcétera. Sin embargo, si es un carbohidrato que es simplemente azúcar, pan o pasta, pues rápidamente puedes tener una respuesta desequilibrada y rápido. Un pico de azúcar en el organismo. ¿Y qué pasa después de ese pico? Pues que cae. Y ese esa bajada pues nos va a dejar sintiéndonos hambrientos, menos, con muy poca energía, incluso un poco temblorosos. Y seguro que muchos reconocemos esta situación. Estás corriendo, te tomas una bebida azucarada y entonces de repente te da energía, pero el bajón llega rapidísimo. Tengo hambre, estoy así como un poco débil y entonces dependiendo de lo rápido o lento que se consuman estos carbohidratos, podemos tener una respuesta equilibrada o desequilibrada. Bueno, pues este es el tipo de alimentos que podemos consumir. Y por supuesto, hay muchísimas maneras en las que podemos fomentar que hay una respuesta sana ante los alimentos. Lo más obvio sería que no deberíamos comer azúcares rápidos, deberíamos comer fibras, frutas, verduras, proteínas magras y solamente tomar decisiones sanas en la vida. Pero claro, esto es muy difícil. Así que seguro que tienes algún consejo que nos pueda ayudar. Sí, claro que sí. En un mundo perfecto todos comeríamos sanísimo y tendríamos dietas perfectas constantemente y tendríamos la cantidad adecuada de ejercicio y tendríamos la proporción adecuada entre grasas, fibras, proteínas, etcétera. Pero oye, el mundo no es perfecto y es muy difícil comer así de coherentemente todo el rato, especialmente cuando viajamos con este estilo de vida tan ajetreado. Queremos estar activos, queremos alimentar a nuestro microbioma con prebióticos, probióticos, con fibras sanas, tener un peso sano y también hay algunos componentes basados en plantas que pueden marcar la diferencia en esta respuesta equilibrada en nuestro organismo y precisamente esto es lo que queremos trasladar aquí. Así que Tanner, cuéntanos ahora cuáles son esos compuestos. Muy bien, pues vamos a empezar con las hojas de baya. Para mí este es uno de mis ingredientes favoritos. Se conoce muy bien en el uso tradicional en Asia. Y se desconoce mucho en otras partes del mundo. Esta hoja de morera se ha estudiado en últimos años y nos ha mostrado las propiedades saludables que podemos extraer de la hoja de morera. Y quiero también destacar que no todas las hojas de morera tienen el mismo efecto en nuestro organismo. Hay diferentes especies, hay distintos colores, rojos, verdes, blanca. La blanca, la morera blanca es la que se ha estudiado en este estudio. Y hay que plantearse también si están estandarizadas estas hojas de morera, si se han estudiado en estudios clínicos, si hay dosis eficaces. Pues todas estas cosas se tienen en cuenta con los estudios que intentan evaluar los distintos extractos de morera. Bien, pues ¿cómo funciona? Muy bien, esto se puede complicar un poco, así que espero poder simplificarlo. La hoja de morera tiene un ingrediente activo que se llama DNG, J. Y este compuesto, el DNJ, tiene una estructura bastante similar al de los azúcares simples. Así que, ¿qué pasa? Que el DNJ llega a nuestro tracto digestivo y lo que hace es inhibir las mismas enzimas para digerir carbohidratos que están en el mundo, que se ha demostrado que ralentizan
impiden parte de la absorción de los carbohidratos, pero no toda. Entonces, esto lo que hace es fomentar una respuesta equilibrada a esas comidas altas en carbohidratos. Tenemos este gráfico precioso en la parte inferior de la diapositiva, en la que vemos que el carbohidrato y el DNJ están intentando unirse a esta enzima que lo va a degradar. Muy bien, pues muy a menudo el DNJ de la morera lo que hace es enlazarse con la enzima y bloquear al carbohidrato, pero esto no ocurre con todo, esto ocurre con algunos. Lo que pasa entonces es que lo que hace es impedir el proceso y evitar que se absorban ciertos carbohidratos por parte del organismo. Entonces, por ponerlo de manera sencilla, puedes obtener beneficios de tu comida durante más tiempo, ¿no? Bueno, estás como ralentizando la respuesta en el cuerpo. A ver, y lo he dicho a propósito porque se ve en este ensayo clínico que no tenemos el mismo pico cuando comparamos la hoja de morera con el placebo. Voy a hablar del diseño de este estudio. Se trata de un estudio cruzado, doble ciego, randomizado, placebo, diciendo que los mismos individuales tomaron o la hoja de madera o el control y luego se cambiaron de grupo. Estamos hablando de 38 individuos sanos que recibieron 75 gramos de sucrosa de mesa, de sucarosa, azúcar, que es equivalente a 6 cucharadas de azúcar, con 250 miligramos de extracto de hoja de morera blanca que les ofrecía 12,5 miligramos de DNJ, el componente activo, o placebo. Y lo que querían era monitorizar el efecto sobre la respuesta fisiológica del organismo para ver si era rápida o lenta. Y bueno, en un gráfico, vale, me escribí palabras. Aquí veis la diferencia tan marcada que hay en el grupo de morena, en azul. Vemos que el pico es inferior y la curva es menos marcada comparado con el grupo de placebo, donde hay un pico y luego una bajada más marcada. Vemos entonces que la respuesta es retrasada y ya vemos que esta combinación está funcionando muy bien en nuestro organismo y está consiguiendo ralentizar la absorción de estos compuestos en el organismo. ¿Y qué pasa con la tolerancia? ¿Qué pasa con la respuesta? ¿Qué dice el estudio? Bueno, esto es fundamental aquí porque la seguridad es esencial en este estudio. Muy bien tolerado, no hubo eventos adversos, lo cual quiere decir que a esta dosis el perfil de seguridad es estupendo. Y el siguiente estudio que quisiera que compartieras con nosotros sigue un poco el mismo patrón, ¿verdad? Así es, pero en este caso estamos hablando de almidones. Ya sabemos que los almidones los obtenemos del pan, del arroz, de la pasta, de todas estas comidas deliciosas que nos gustan. Bueno, pues va a ser diferente que ese azúcar puro o el azúcar de mesa. Y queríamos ver si la hoja de morera era igual de eficaz para los azúcares y para los almidones. El diseño del estudio es muy similar y los resultados muestran que hay una reducción muy significativa en el biomarcador total fisiológico comparado con el placebo. Y esto indica una respuesta sana a los carbohidratos que una vez más estuvo bien tolerado y no hubo eventos adversos. Esto quiere decir que el perfil de seguridad es muy bueno y lo que me gusta es que este ingrediente en particular no solamente funciona con los azúcares, sino que también funciona con los almidones. Tiene un efecto exhaustivo en la habilidad que tiene de crear una respuesta sana en el organismo o fomentar una respuesta sana en el organismo. Bueno, tenemos otro ingrediente del que queremos hablar. Es el cromo. Es un ingrediente que nos ayuda a fomentar una respuesta sana a los alimentos. Sí, el cromo es complementario al resto de los ingredientes que hemos mencionado. Está presente en pequeñas cantidades, en microgramos, en brócoli, en los cereales integrales, en los frutos secos y nos ayuda a mantener unos niveles normales de azúcar en sangre y ayuda con el metabolismo de los carbohidratos en el organismo. Ya sabemos que obtenemos el azúcar en sangre y entra la insulina, nos ayuda a utilizarlo como energía en nuestro organismo. Muy bien, otro ingrediente. Bueno, tengo la sensación de que no paramos de hablar de ingredientes. Prometo que vamos a parar en breve, pero es que son muy emocionantes. Polvo de algarroba. Bueno, para mí este ingrediente tiene un poco de sabor como el cacao. El aspecto es bastante parecido, pero no es polvo de cacao, es diferente, ¿verdad?
Sí, bien dicho, porque hay gente que lo utiliza para reemplazar el cacao o el chocolate, porque tiene un color similar y propiedades parecidas, pero los beneficios que ofrece para la salud son diferentes. Aquí vemos que el polvo de algarrobo viene de esas vainas, esas frutas de el algarrobo. Es un edulcorante natural y una fuente de fibra. Hay muchísima gente que lo utiliza como sustituto del cacao. También nos ayuda a apoyar el control de apetito, a controlar los antojos y fomenta la saciedad. Y es una estupenda opción si tenemos problemas con esos antojos, nos atraen mucho los dulces y queremos tomar snacks no saludables durante el día, pues el polvo de algarroba nos puede venir muy bien. Fantástico. Pues a modo de resumen, hemos hablado de esos dos ingredientes, el polvo de algarrobo y el extracto de hoja de morera blanca. Y ahora vamos a cubrir el último tema del día, que va a ser la digestión sana. Y me parece que todos podemos afirmar que hemos escuchado a gente, o incluso nosotros mismos, tenemos problemas digestivos y de hecho, hay casi un 70% de la población que está afectado por esto. Es bastante frecuente. Y entonces podemos hablar de malestar intestinal. Esto da lugar a deposiciones irregulares, te sientes hinchado, tienes gases, igual ganas peso sin razón aparente o esa es la sensación que tienes. Entonces es, digamos, un malestar general. Y creo que muchísima gente está en este mismo saco, ¿verdad? Así es. Y estas son las personas que admiten en las encuestas tener malestar intestinal o digestivo. Y esto también tiene un impacto sobre tu estado emocional, tus antojos, tu manera de alimentarte, tu manera de vivir. Y ya sabemos que la digestión tiene un rol fundamental en nuestra vida. Y en esta diapositiva vemos que el malestar digestivo puede tener un impacto sobre los niveles de serotonina en los intestinos. La mayoría de la serotonina del cuerpo viene del intestino, no directamente del cerebro. Tener baja serotonina puede afectar a nuestra energía y a nuestro humor ese día. A ese día piensas, ay, estoy muy gruñón, me voy a comer una ensalada de pollo o voy a comerme unas galletas y algo bien azucarado. Y bueno, pues efectivamente cuando estamos de mal humor da lugar a malas decisiones en cuanto a comida y luego estas decisiones dan lugar a un mayor malestar digestivo, con lo cual es un ciclo pernicioso, infinito. Y esto al final tiene un impacto sobre la manera en la que nos sentimos y cómo comemos, con lo cual mejorar la digestión es muy importante. Estas son las cifras y yo la verdad es que estoy muy sorprendida. Para mí esto cambió muchísimo. El conocerlo cambió muchísimo mi manera de vivir la vida. Ya sé cómo se siente uno cuando está cansado y toma malas decisiones en cuanto a sus alimentos. Con lo cual, hay algunos enfoques saludables que nos pueden ayudar a mejorar la digestión y nuestra salud digestiva. Pues, ya hemos mencionado, por ejemplo, el ejercicio moderado, hay que seguir hidratados constantemente, comer bien y hay un montón de cosas importantes que nos pueden ayudar con la salud en general. Pero también hay varios ingredientes que nos pueden ayudar, ¿no? Sí, unos cuantos. Ya sé que hay muchísima ciencia, pero es que soy un friki de la ciencia y me encanta. Vamos a hablar de algunos de estos ingredientes. Vamos a empezar hablando de la hoja de alcachofa y muy a menudo no nos comemos las hojas, ¿no? Nos comemos el corazón y lo mojamos en algún tipo de salsa. Bueno, pues aquí estamos hablando de la hoja de alcachofa que tiene ingredientes activos. Se ha estudiado y se cree que tiene mecanismos de acción que yo me parece que son fascinantes. Primero tenemos antioxidantes. Ya sabemos que los antioxidantes nos ayudan a combatir los radicales libres. Luego son gastroprotectoras. Quiere decir que tiene cualidades para proteger el daño intestinal. Luego son coleréticas, que esto quiere decir que ayuda a fomentar la secreción de bilis y el flujo de la bilis. Ya sabemos que la bilis nos ayuda a reducir
la grasa en sus lugares de origen, con lo cual tiene un rol fundamental. Y luego también es hepatoprotectora, nos ayuda a proteger el hígado. Me encantan estos mecanismos de cómo se cree que funciona sobre nuestro organismo. Y de hecho hay varios órganos internos sobre los que influye. Hablamos de antioxidantes, pero esto, por supuesto, es algo que atañe a todas nuestras células. Otra cosa que me parece extremadamente interesante es este extracto concreto de jengibre. Sí, bueno, el jengibre también es uno de mis ingredientes favoritos. Si alguna vez has ido de crucero, suelen tener jengibre por una muy buena razón. Así que efectivamente aquí vemos los distintos mecanismos de acción. Se cree que es protector con el organismo en todo lo relativo a la digestión. Eso sería el número uno. Y también actúa sobre la motilidad gastrointestinal. Bueno, es una palabra que se utiliza para referirse a lo rápidamente que pasa la comida por nuestro tracto digestivo. Si se queda mucho tiempo ahí, en nuestro tracto intestinal, pues no es bueno. La motilidad de la función gastrointestinal es fundamental. Nos ayuda también a protegernos contra el malestar digestivo. Por ejemplo, cómo te sientes cuando estás en un barco o cuando te tomes algo que te sienta regular y que da lugar a movimientos raros que no crees que no es la dirección adecuada. Efectivamente, también nos ayuda a tener una función antioxidante y es gastroprotectora. Así que es un ingrediente fantástico. Un ingrediente fantástico, sí. Y ahora vamos a hablar de algunos estudios que se realizaron con estos ingredientes. Y el primer estudio valoró el efecto de la alcachofa, del extracto de hoja de alcachofa, sobre la digestión en un estudio de 2 meses. Y así es, en este estudio más de 200 personas, en este estudio grande, tomaron 220 miligramos de un extracto de hoja de alcachofa y vemos el resultado de 2 meses. Hay una reducción en la puntuación la puntuación de malestar digestivo total y que muestra cómo nos sentimos en cuanto a, por ejemplo, reflujo, malestar en el abdomen superior, náusea, sensación de quemazón, hinchazón y también distintas sensaciones de calambre y me estoy dando cuenta, Tanner, de que no hemos hablado de qué pasa cuando hay una pequeña estrellita en estas barras. Igual la gente se lo está preguntando. ¿Podemos explicarles por qué aparece esto? Sí, pues esa pequeña estrella o ese asterisco a lo que se refiere es a que son estadísticamente significativos. Si recordáis la clase de estadística del instituto, ¿no? Hay un valor P. En esta parte inferior vemos que el valor P es inferior a 0,001. Este es el valor de significación. Bueno, pues la manera en la que los científicos lo miden es para asegurarse que el efecto no se debe a la suerte sin más o a la coincidencia, sino que se debe a el compuesto que se está estudiando. Bueno, realmente no explicamos esto muy a menudo, pero esto es fundamental porque no solamente se debe a la casualidad, sino que ocurre por el ingrediente en concreto que estamos estudiando. Y por eso aquí vemos que la reducción ha sido estadísticamente significativa en estos estudios. Así que queréis buscar siempre ese asterisco porque indica que tenemos algo que está muy bien fundado. Muy bien, y aquí tenemos otro estudio. Sí, en vez de valorar todos estos malestares relacionados con la digestión, valoraron la calidad de vida. Y sabemos que la digestión está relacionada con la calidad de vida. En este estudio en particular, vemos que los participantes dijeron que tenían una mejora en su malestar digestivo, también que había una mejora estadística en la calidad de vida comparado con la línea basal y que no hubo tampoco eventos adversos. La seguridad es sumamente importante porque es fundamental y es que además valida que el ingrediente no solamente es eficaz, sino que también es seguro y que nos ayuda a mejorar en este estudio los marcadores de calidad de vida, las interferencias con actividades diarias, control, conocimientos, comida, bebida, trastornos del sueño, todo a la vez mejoró. Bueno, el último estudio, y esto ya os lo prometemos, bueno, creo que sí, que no estoy prometiendo en vano, ¿no? Es el último estudio que vamos a mostrar hoy, que es el de la alcachofa con jengibre. Tanner, ¿nos puedes contar un poco?
Sí, ya vemos el diseño de estudio, que es un estudio controlado con placebo randomizado doble ciego, con personas que tenían indigestión funcional. 126 adultos se tomaron un suplemento estandarizado con 100 gramos de alcachofa y 20 miligramos de jengibre o placebo antes de la comida o la cena, y luego se calificaron los marcadores digestivos desde ausente a graves. Por ejemplo, los marcadores de digestión eran saciedad epigástrica, hinchazón, saciedad temprana. Bueno, pues un 84% del grupo de suplementos notaron las mejoras en 2 semanas. Es decir, sentían síntomas y estos síntomas mejoraron en 2 semanas. Estamos hablando de un periodo relativamente breve de tiempo como para ver mejoras, y luego mantuvieron la eficacia transcurridas 4 semanas en este ensayo clínico. Y aquí vemos que es científicamente o estadísticamente significativo. Es decir, no se debe solamente a la casualidad, sino que es significativo por el componente. Y esto era para la hinchazón, la sensación de estar lleno, etcétera. Pero ¿cómo afecta esto a muchas otras cosas? Porque es que me parece que estamos hablando de estudios muy, muy fuertes. Y aquí tenemos este resumen sobre el estudio de la hoja de alcachofa, que tiene una acción triple. Triple acción, sí, me encanta. Fomenta la detoxificación, fomenta la digestión sana y ofrece apoyo antioxidante. Y una manera en la que podemos trasladar todo esto y resumirlo es que los distintos ingredientes pueden ayudarnos con distintas cosas, pero lo pueden hacer a través de distintos mecanismos de acción, ofreciendo un apoyo complementario y unos beneficios complementarios. Y por eso me encanta hablar de la combinación de alcachofa y de jengibre en estudios como los que hemos ido mostrando hoy. Fantástico. Bueno, sé que hemos trasladado muchísimas cosas, hemos hablado de por qué queremos consumir suficiente proteína, hemos hablado también de los sustitutos de comida. Hemos hablado de lo importante que es el músculo magro, hemos hablado de la tasa metabólica en reposo, algo sumamente importante si queremos tener éxito a largo plazo. Hemos hablado de fibra. Hemos hablado de glucomanano en concreto, pero la fibra, desde luego, es algo que es un apoyo fundamental. Hemos hablado de nuestra respuesta orgánica a los carbohidratos. También hemos hablado de cómo el apetito y los antojos pueden surgir y por qué es tan importante tener una digestión sana. Ha sido mucho. Espero que la gente lo haya digerido y procesado, y te quiero dar las gracias, Tanner. Gracias por dedicar tiempo a hacer esta presentación con nosotros. Tú estás en la mitad del día, me imagino, y bueno, disfruta el resto de la jornada. Yo he disfrutado muchísimo de este encuentro. I love the live ¿Algunas portion. palabras para despedirte? Bueno, pues que es que me encanta estar aquí, me encanta hacer formaciones en directo y me encanta la ciencia. Ya sé que es mucho que digerir, ¿no? No es tan fácil de entender, pero de verdad que la ciencia es algo que me llama muchísimo la atención, y es que me encanta la ciencia que subyace a nuestros ingredientes. No son cosas aleatorias sin más, sino que, oye, hay una dosis eficaz, tenemos esos componentes activos clave, y son cosas que nos encanta. Y yo creo que a otras personas que nos escuchan les sirve para ver las diferencias, porque tienen en cuenta esos detalles clínicos, esa ciencia que llevamos a cabo para ayudar a la gente a tener una vida mejor. Efectivamente, de esto va todo. Y te queremos dar las gracias a ti, Tanner, y a todos vosotros por escucharnos, y desearos un resto de la jornada fantástica. Gracias, nos vemos.